Bienvenidas a todos y a todas los que nos convoca hoy día. Es una masterclass que junto a Paula Rojas, terapeuta chilena, hemos establecido como Adiós a la depresión, siempre con comentarios y experiencias basadas en la biodecodificación o terapias afines. Ahora sí nos vamos de lleno, Paula, cuéntanos. Bueno, primero aclarar un poco qué es la depresión, ¿no? Porque hablamos mucho de la depresión, pero ¿qué sabemos de la depresión? ¿Ya? La depresión no solamente tiene síntomas psicológicos, ¿ya? Como por ejemplo la tristeza, la angustia, la pena, bien asociadas a ella, sino que también la depresión tiene muchos conflictos biológicos asociados a ella. ¿Ok? Dolores corporales, muchas veces, por ejemplo, sentir que el cuerpo está como con una sensación de piel que quema, eh, caída de cabello. Mira, hay muchas cosas que se asocian a la depresión que son síntomas reales corporales, no solamente psicológicos. Entonces, saber que la depresión es una enfermedad que está presente hoy en día a nivel mundial y que no solamente afecta al nivel psicológico, sino que también a nuestro cuerpo físico, ¿ya? Y trae consecuencias porque hay un desgaste emocional y ese desgaste se va notando en el cuerpo físico de las personas. Eh, También decirles, por ejemplo, que antes de la aparición de la depresión como tal, hay un evento, ¿bien? Hay un evento traumático. Hay un evento que nos lleva a la depresión. Por lo tanto, tratar la depresión solita, pura en sí, no conlleva muchas soluciones. La solución se busca en el evento anterior que nos lleva a la depresión. Y en eso buscamos soluciones para poder soluciones para poder combatir o para poder aliviar esta pena y esta angustia que nos llevó a la depresión. ¿Bien? Antes de la depresión hay un evento. ¿Bien? Hay eventos como, ¿Uno solo, Paula, o pueden ser varios eventos? ¿O puede ser en un general, cúmulo de eventos? lo que pasa es que en la depresión voy a explicar algo que es un poco complejo, ¿ya? La depresión es un pad hormonal. ¿Bien? Es como un pato hormonal. En un minuto nosotros estamos como en nuestro cerebro como en una balanza, ¿ya? En una igualdad. Y de pronto viene un evento que suele ser traumático, ¿bien? No tiene que ser un gran evento, Claudio, o sea, hay cosas que son, que va a depender mucho de la persona. Hay cosas que mucha gente puede decir, oye, pero ¿cómo puede estar con depresión con este tipo de cosas que le... Pero a cada uno de nosotros como seres humanos nos afectan distintas cosas en la vida. Sí, Bien, eso hay es muy personas que, importante aclararlo, porque muchas veces cuando uno habla de que las enfermedades tienen un evento, digamos, traumático o de alto nivel de estrés anterior a la aparición de los síntomas, por lo general la gente dice, bueno, pero si yo tenía una vida tranquila, vivo feliz, tengo mi sueldo, mi marido, mi casa, mis hijos, qué sé yo. Pero hay que entender muy bien lo que dice Paula. Muchas veces es un evento normalizado, es un evento que no le ponemos mucha atención, que ya una vez más me pasó en la vida, entonces qué, pero que es tiene un una paso. carga muy, claro, tiene una carga de importancia, de agotamiento, quizás es la gota que rebalsa el vaso, Mira, entonces hay que en ese analizar bien sentido, los eventos. claro, en ese sentido lo que quiero explicar es lo siguiente, que nosotros muchas veces nos mantenemos en un empate hormonal, ya a nivel cerebral, y eso puede durar muchísimos años, pero de repente puede ocurrir un evento, ¿bien? Que tiene un peso, que tiene una masa conflictual mucho más alta, ¿bien? Y que nos hace funcionar desde una parte de nuestro cerebro en donde vamos a estar generando mucho más estrógenos y los estrógenos hacen que nosotros estemos mucho más depresivos. ¿Bien? Es el Entonces lado del cerebro podemos masculino, establecer que la depresión es un desbalance hormonal. hormonal, ¿sí? Que no se mira, mira, no se mira como tal, pero a mí me ha pasado que cuando trabajo con médicos o con psiquiatras, por ejemplo, de la par, de la mano, ¿bien?
mostrándoles este lado, que ellos también lo saben bastante bien, con una regulación hormonal, muchas veces eso también tiende a bajar. Ahora, obviamente, para mí, la terapia y el tratar el conflicto previo a la depresión es el paso primario. ¿Bien? Es súper importante lo que dice Paula, porque justamente la depresión es un desbalance hormonal entre las hormonas tipificadas, digamos, como masculinas y femeninas, pero hay que entender que los exámenes hoy en día que establecen los médicos, por ejemplo, siempre tienen un margen de error bastante amplio. Muchas veces es justo ese margen de error que hace que se altere este desbalance y se produzca, por ende, una depresión o otras enfermedades afines que tienen que ver con trastornos, digamos, de comportamiento. Entonces, es Sí, bastante a mí me ha difícil tocado, desde lo médico. sí, a mí me ha tocado ver en pacientes que obviamente con el acompañamiento terapéutico y psiquiátrico, jamás decirle a un paciente como terapeuta, por ejemplo, en mi caso, que deje un medicamento, jamás. Eso siempre debe ir acompañado con el médico, bien, que va haciendo este monitoreo de la baja de medicamentos. Cuando se va tratando el conflicto anterior a la depresión, Claudio, uno puede observar que la depresión sí no tenía tanto peso. El peso lo tiene el conflicto que genera esta depresión. ¿Bien? Okay. Entonces hay que buscar lo que sucedió antes. Y como te decía, muchas veces no son tremendas cosas, pero son cosas que finalmente complican a la persona, la llevan a un espacio de tristeza, de depresión. Y aquí me gustaría contar una historia muy bonita. Mira, me tocó atender hace hartos años atrás, no voy a decir cuánto, porque no se caiga el carnet, pero hace bastantes años atrás, Para que nadie saque calculadora ahí. claro, me tocó atender a una mujer de una comunidad indígena, ¿ya? Con una historia muy bonita. Y estaba con un estado depresivo bastante grande, ya con mucha pena, con mucha tristeza. Pero el problema de ella tenía relación con que sus gallinas se pasaban a la parcela de al lado y se las iban matando. Una cosa que para alguien, tal vez en otro espacio, por eso hay que ver en la cultura también donde ocurren las cosas, ¿ya? No tiene un significado mayor, te fijas, pero para ella era relevante, era importante en su vida, ¿bien? Entonces no nos fuimos a la depresión, fuimos a ver qué estaba afectándola a ella directamente para poder generar este estado depresivo. Entonces, una de las soluciones, bien, que se plantean, por lo menos desde la terapia breve, es observar el evento, bien, que generó esta depresión y buscar soluciones en ese evento, bien, porque esa es la masa conflictual que está pisando. Uh -huh. Antes que eso hay que entender entonces que la depresión es un cuadro. Eso quiere decir que la depresión tuvo su comienzo y por ende también va a tener su final. O sea, hay muchas personas, y me ha tocado en mi experiencia terapéutica, que hablan, por ejemplo, de tener depresión desde siempre, de toda la vida, pareciera que se difumina, digamos, en el pasado de esa persona el inicio, pero siempre tuvo un inicio, siempre hay un antes y un después entonces de un evento que las consecuencias de ese evento entonces son los síntomas de depresión ligados a falta de interés, falta de gusto por las cosas, muchas veces aferrarse a sentimientos de tristeza, también de rabia, pero eso quiere decir que también, como es un cuadro que comenzó en algún minuto, también en algún minuto puede terminar. Y si le buscamos soluciones, te fijas, porque en el fondo, si nosotros vamos al conflicto que genere la depresión y buscamos las soluciones ahí, vamos a sanar de esa depresión. Y eso es lo importante, porque además hay que comprender, yo lo dije en el video anterior también, ¿eh? No somos 24/7 de depresión. Entonces tenemos que generar soluciones. ¿Ya? Comenzar, por ejemplo, observando cuál es el conflicto que estuvo antes de la depresión. ¿Con qué no fui capaz de lidiar? ¿Qué fue lo que me causó tanta tristeza, tanta pena? Por ejemplo, soy incapaz de entregar amor, soy incapaz de recibir amor. Bien, buscar las soluciones en ese conflicto. Estoy dando un ejemplo. A ¿Ya? mí Y me, cuando, te escucho, te escucho. disculpe, ¿ya? Entonces, buscar las soluciones es también tener una estrategia, ¿bien? Para salir de ese conflicto.
Y esas estrategias se trabajan, ¿ya? Y son estrategias que parecieran que son simples, pero finalmente tienen un resultado maravilloso. Qué importante es tener terapia para eso, ¿no? Porque cuando uno vive la depresión, hay mucho desinterés, pues mucho desánimo, mucho una mirada, como bien se establece culturalmente, del vaso medio vacío. Entonces es difícil accionarse cuando uno está con esa actitud frente a la vida. Es que sabes que también es muy fácil, por ejemplo, para las personas que rodean a alguien que está con depresión, decirle, vamos, levántate, sal a caminar, haz algo por tu vida. Eso suena Claro, muy simple. termina siendo un poco violento para la psique de la persona que vive la No depresión. solo, es que, claro, claro, y no solamente eso, sino que hay que comprender, por ejemplo, que si estás con alguien que está depresivo en tu casa y tú vas y le dices, ya, pero levántate, no estás haciendo nada por la vida, suena bastante duro, bien, considerando que la otra persona está sumergida en una tristeza, en angustia, te fijas en falta en desánimo, en falta de salir a la vida, bien. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes como tips que yo podría hablar sobre eso es decirle, te invito a que caminemos por la casa, pasitos pequeñitos, Claudio, ¿ya? Cuando la gente, por ejemplo, está en cama todo el día y no puede salir de la cama, no se puede salir, sacar el pijama, ¿bien? Pasitos chiquititos. ¿Qué te parece si hoy, por ejemplo, no sé, te ayuda si es de confianza, te ayuda a bañarte, bien, te seco el pelito, comenzar de a poco, cosa de que vaya saliendo también de ese rol en donde la mayoría de la gente con depresión cae, ¿bien? Que es el tener que estar constantemente dependiendo de otro y acompañado de otro, ¿ya? Y que ese es un espacio desde el victimismo, que obviamente una persona que está en depresión no lo ve, ¿bien? Y de ahí que también se arman estrategias para poder trabajar en conjunto con la pareja de la persona que está con depresión, con la familia, ¿te fijas? Eh, sí, queda guardada la sesión, están preguntando si queda guardada. Bien, entonces es muy importante saber que hay estrategias, saber que hay fórmulas para poder salir de la depresión. Bien, una de ellas, por ejemplo, porque ya que vamos a decir adiós a la depresión, es Esa es comenzar, la idea. Esa es la ya, idea. es comenzar la autoobservación. Bien, como por ejemplo, así como yo estoy depresiva, bien voy a dar un ejemplo, y sé que, por ejemplo, a mí me hace mal mantenerme en cama todos los días y me hace mal no levantarme, bien, y mantenerme en un estado de angustia, y observo aquellas cosas que no me hacen bien, ¿qué tal si le empiezo a poner el ojo a las cosas que sí me hacen bien? Como por ejemplo, de repente, no sé, ver una película que me hace sonreír y no algo triste, no algo dramático. ¿Bien? Por ejemplo, levantarme y salir a caminar, aunque sea un poco. Todas las cosas que liberen endorfina van a estar ayudando para poder, bien, salir de la depresión. ¿Ok? Comenzar a generar pequeños hábitos y de a poco. Pero sobre todo tener esta observación sobre aquellas cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen realmente mal. Mira, el otro día hablando acerca de esto, yo le conté la historia a una adolescente por algo que puntualmente me había tocado vivir, que fue el duelo de mi mamá, que fue un duelo bastante largo, ya significativo en mi vida además. Eh, y le contaba que hay cosas que en la vida de uno hacen que uno tenga un vuelco, como un vuelco definitivo, ¿ya? Pero ¿por qué tener que esperar que la vida venga, te golpee la puerta fuertemente para que tú tengas un cambio, para que tú generes un cambio? ¿Bien? Entonces, una de las cosas importantes en relación a eso es comenzar, que yo le explicaba a esta adolescente, es hacer las cosas que nos hacen bien, ¿ok? Muchas veces escucho, por ejemplo, relatos de pareja que han estado, no sé, muchos años viviendo en una convivencia muy, muy tóxica. Y yo me pregunto, ¿qué hace que una persona que realmente sabe que aquello que le hace mal siga en esa situación sin poder salir de ello? Bien, la depresión es algo parecido, Claudio, ¿ya? Las personas saben, las personas que están depresivas
ya la depresión es algo de lo cual se ha hablado y de que te ha hablado muchísimos años, por lo tanto la mayoría de la gente, bien, sabe lo que significa estar depresivo, sabe que tiene pena, sabe que tiene una tristeza Claro, ya grande, se identifica, sí. Ya sabe no que es le da como hace angustia, 20 años atrás, para nada. claro, ¿te fijas? Entonces, comenzar a saber que primero la autoobservación es un gran paso. ¿De quién estoy dependiendo para no salir de la cama, por ejemplo? De que me traigan todo, de que me sirvan, ¿ya? ¿De qué estoy dependiendo, por ejemplo, en una relación que me hace daño? ¿Qué es lo que no soy capaz de ver para poder salir de aquello que me hace mal? ¿Ya? ¿Qué es lo que no soy capaz de hacer de aquello que me hizo tanto daño y que no le veo solución? Entonces, comenzar a encontrar una solución es hacerse cargo de esa depresión y decir, ok, comenzar a salir lentamente, poco a poco. No sé si hay preguntas, Claudio, o si le hace sentido a la gente lo que les estoy contando. Por favor, todos bienvenidas y bienvenidos a preguntar, a interrumpir, a dar sus comentarios cuando quieran y cuando lo estimen conveniente. Eso es importante. Paula establecía justamente el tema de visualizar, ¿no? De tener la capacidad de visualizar soluciones. A mí me gustaría recalcar esa idea porque nuestro cerebro es una biomáquina maravillosa, almacena una cantidad de información gigantesca, cumple una cantidad de funciones que son innumerables, pero también tiene funciones que son bastante básicas para poder equilibrar justamente esta gran masa de tareas que tiene nuestro cerebro. Y una de ellas es que siempre le pone foco a una sola cosa. Nuestro cerebro no es capaz de hacer muchas operaciones al mismo tiempo, siempre es capaz de hacer una y después la otra. Por eso, justamente, cuando estamos frente a un mago o un ilusionista, efectivamente para nosotros pareciera que fuera magia, porque por un lado mueve la mano y por la otra, que no estamos observando, porque nuestro ojo está poniéndole foco al movimiento, está efectivamente haciendo, comillas, el truco. Entonces, cuando hacemos, eh, cuando visualizamos, como dice Paula, las soluciones, estamos poniéndole foco a eso y por ende se difumina todo el resto de cosas que nos puede estar sucediendo. Entonces la técnica de encontrar soluciones, de ver cosas más positivas, de hacer ejercicios o formas de liberar endorfinas y ponerle foco a eso, implica que nuestro cerebro automáticamente deje de ponerle tanto foco a aquello que nos entristece, a aquello que nos hace falta de interés. Entonces termina siendo una tremenda solución. Además de eso, mira, hay algo que se transforma en algo conductual. Por eso es tan importante trabajar con el entorno, ¿ya? Hay personas que van a estar ayudándote a esta historia doliente, por así decirlo, ¿ya? Y hay personas que te van a mostrar que puedes salir de ese victimismo, ¿ok? Entonces comenzar a observar quiénes son las personas que en el fondo, bien, reafirman esta depresión en tu entorno. Ah, no, es que pobrecita no puede salir de la casa, no, es que pobrecita no puede hacer ejercicio, no, es que y victimizan y revictimizan a la persona, ¿ya? Cuando nosotros como seres humanos sabemos perfectamente que nuestro cerebro es capaz de buscar una solución, ¿ok? Y esto lo he dicho hartas veces, tú lo estabas diciendo acerca del observador, del comenzar a observarse, ¿bien? Entonces, por ejemplo, estaban hablando ahí de la histemia, estamos hablando de la depresión, ahí podemos después poner foco en alguna de otras cosas al final. Entonces, por ejemplo, decir que he nombrado bastantes veces uno de los ejercicios que hizo la física cuántica y que además lo desarrolló muy bien, lo investigó y no solamente eso, sino que además pudo comprobarlo, ¿ya? Que es cuando el observador pone el ojo en una partícula, esa partícula cambia inmediatamente de patrón, ¿ok? Entonces, si comenzamos a ponerle ojo a las conductas que nos hacen bien diariamente y comenzamos a escribirlas incluso, Claudio,
y poner más énfasis en aquello que nos hace bien y comenzar a cambiar esa conducta, ese mismo cambio de conducta nos va a entregar la solución a ese conflicto antiguo que tiene una masa conflictual que nos llevó a la depresión. ¿Bien? Entonces, ese cambio se puede generar también con cosas pequeñas. Hoy en día la meditación, no como antes, por ejemplo, antes acceder a la meditación era como, no sé, de verdad tener que estar en un grupo donde se meditaba, o tener que pagar, etcétera. Hoy en día la meditación es algo que está, pero así como muy en boga, en donde todo el mundo puede tener acceso a una clase de meditación. Por lo tanto, por ejemplo, tomarte unos segundos. Mira, no es necesario estar, no sé, 1 hora sentados meditando. No, tómate 3 minutos. Tómate 3 minutos cuando comenzaste tu día. Toma conciencia de tu cuerpo. Medita en tu estado físico, emocional. ¿Bien? Saber cómo estás comenzando tu día. Las personas se vuelven sumamente automáticas, dejan de observarse, dejan de ponerse atención. ¿Bien? Entonces, en esta observación, por ejemplo, tomar conciencia de que, por ejemplo, si me pongo cierta ropa, me siento más atractiva, y no solamente eso, sino que me hace sentir bien anímicamente. ¿Bien? ¿Ok? Está comprobado que las personas que usan colores en su vida, ¿bien? Tienen un estado de ánimo mucho más alegre. Es cosa de observar los países tropicales. ¿Bien? ¿Ok? Por lo tanto, observar si yo, no sé, por ejemplo, me voy a colocar cierta ropa y eso me va a hacer sentir bien, comenzar con pequeños cambios, Claudio. Y para dar ese pie, es importante también tener la intención de querer sanarnos. Porque Pucha, les eso puedo sí que es mostrar, bastante ¿bien? importante. Porque les puedo mostrar hoy día, no sé, millones de herramientas para poder de verdad salir de la depresión. Pero si la persona no tiene la intención de salir de ese estado, es muy complejo. ¿Bien? Y seguramente se va a quedar con la historia y con las personas que le recuerdan constantemente la historia de victimismo. Y ojo que no es Ojo, una cuestión de fe, no es una cuestión de, no, no, oye, no, es que tú no quieres sanarte, no, es una cuestión de disposición, es una cuestión de tener la exactamente. actitud. ¿Ya? Y ojo con esto, yo no le estoy bajando en absoluto el perfil a traumas severos, que fue lo que hablamos la vez pasada. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, no estoy hablando de aquellos traumas que son extremadamente grandes, como un abuso, una violación, que pasen a llevar tus derechos como persona, bien, ok, a un nivel mucho más grande. No estoy hablando de ese tipo de traumas tan severos, bien, que sí te pueden llevar a la depresión, muchas veces a la angustia, a crisis de pánico, etcétera. Estoy hablando de una depresión más simple, ¿ok? Sí, de Bien, leves a severas, ¿no? exactamente. Yo no estoy hablando de una depresión con traumas severos demasiado grandes, yo estoy hablando de depresiones simples, Por ¿bien? supuesto. Hacer cambios en estas depresiones simples te lleva a estar en un estado de salud óptimo. Pequeños cambios, ¿ya? No son grandes cambios. Está pero más que comprobado que el hacer ejercicio diariamente, aunque sea un ratito, yo no estoy hablando de que se vaya al gimnasio 1 hora, no, caminemos 15 minutitos, caminemos media hora, ¿bien? Eso genera que se generen ciertas hormonas en tu cuerpo que te van a mantener en un estado de felicidad diferente. Sabemos que las personas que apoyan esta historia trágica de la vida de la persona que está en depresión, bien, y que de alguna forma no le ayuda en nada, hace que la persona se mantenga en un estado depresivo mucho más alto. Bien. Por eso es tan importante también observar el entorno de donde está la persona sumergida en la depresión. Porque si tenemos una familia entera que apoya y que además etiqueta a la persona como depresiva, ojo, ahí, ¿bien? Porque ahí no solamente tenemos que tratar el conflicto, ¿ya? O el síntoma de la persona, sino que ahí tenemos que tratar el síntoma a nivel familiar, que es diferente.
Me gustaría que volvamos al tema del entendimiento, Paula, de que la depresión se genera después de un evento. O sea, es un cuadro que tiene un principio, que tiene un final y que comienza entonces después de un evento específico, un evento quizás de alto nivel de impacto, pero como establecimos, quizás ya ese evento ha sido normalizado, bullado, me ha pasado un montón de veces en la vida, pero algo de especial tuvo este último evento que genera entonces esta reactiva de nuestro cerebro o este desbalance que hablábamos a nivel hormonal entre el estrógeno y la testosterona. Entonces, ¿qué pasa con el concepto del territorio, Paula? Eso me gustaría explicar, porque muchos de estos eventos, y esto lo digo desde mi experiencia terapéutica, muchos de estos eventos que provocan, digamos, depresión en personas, tienen que ver con lo que se consideraba mío, con lo que quizás se perdió y se consideraba mío, con lo que quizás alguna persona irrumpió, digamos, en lo que era mi espacio, en lo que es mi casa, en lo que es mi trabajo. Muchas depresiones se generan entonces, digamos, por el concepto de lo que se considera como mío en términos de un territorio, o necesito defender, digamos, mi espacio, o me siento enojado, o me siento vulnerado porque pasaron a llevar algo que se consideraba mío. Eso lo digo desde mi experiencia. ¿Qué opinas tú, Paula? Bueno, hay que saber que la depresión es algo hormonal, bien, y que está en un espacio del córtex del ectodermo. En realidad, mira, yo lo veo territorial, sí es parte del territorio, pero hay que saber que es hormonal, ¿bien? Y dentro de este espacio hay que observar que la depresión es como una célula rebelde, Claudio. Ya, a ver cómo es eso. Lo que pasa es que finalmente se va como apoderando de la persona se va etiquetando, bien, en este concepto. Es como una semilla rebelde, eso quiere decir, como que de alguna manera de un evento va creciendo y va quizás apoderándose de toda nuestra central de comando, algo así. Sí, es como, para mí son como las células rebeldes, ¿te fijas o no? Porque en el fondo, finalmente, si no tomamos, si no, no voy a decir la palabra atacar, porque no me gusta mucho, pero si no nos hacemos cargo rápidamente de la depresión, bien, es muy probable que si esto dura más de 6 meses, se vuelva crónico. ¿Ok? Y empecemos a tener beneficios de esa cronicidad, como lo que estás estableciendo tú, ¿no? Aparecen los beneficios secundarios de la enfermedad, aparece la cronicidad y aparecen dolores que son mucho más severos en el cuerpo, ¿ya? Y aparecen ahí ya también espacios de crisis de pánico, etc. Por lo tanto, es importantísimo saber y comprender que para poder darle solución a la depresión nos tenemos que no enfocar en la depresión misma, sino que en el evento que no fui capaz de solucionar, bien, en un momento determinado. Como dije, siento que el mundo no me ama y todas las personas son malas y se portan mal conmigo, yo soy incapaz de dar o de recibir, bien, tengo al lado mío una persona que no me ama, ¿ok? ¿Qué pasa con la depresión endógena? Sí. Buena pregunta. Sí, la depresión es que... ¿La respuesta larga o la respuesta corta? Lo que pasa es que, a ver, se dice que la depresión endógena es algo que viene desde antes con la persona, ¿ok? Por lo tanto, podríamos buscar un conflicto en la madre o el padre que no fueron capaces de solucionar antes que aparezca esta depresión y que finalmente se hereda en el niño o en la niña. Ya puede ser un conflicto en el vientre de la madre o puede ser un conflicto en el proyecto sentido, incluso antes de que esta guagua se gestara, ¿ok? Por lo tanto, hay que revisar muy bien qué es lo que sucedió antes, insisto, antes de que aparezca la depresión, ¿ok? Claro, Paula ahí puso varios conceptos un poquito más terapéuticos, digamos, pero se establece el periodo del proyecto sentido incluso un año antes de la concepción que nosotros mismos tenemos. Entonces, nosotros como seres humanos traemos esa información
ya al minuto de nacer. O lo explico de otra forma, ya al minuto de nacer tenemos toda la información de lo que le pasaba a papá y a mamá incluso un año antes de nuestra concepción. Entonces, cuando eso sucede, nosotros vivimos, digamos, con complejidades, con sentires que no son nuestros, pero parecieran que sí, como que los adoptamos, vienen de fábrica, digamos, con nosotros. Por ahí preguntaban la pérdida de identidad. La pérdida de identidad yo la veo mucho más compleja y la veo más asociada a los trastornos de comportamiento que a la ansiedad. La ansiedad no es un trastorno comportamental. ¿Ya? La ansiedad es un conflicto finalmente hormonal que se genera en el ectodermo, pero no lo veo como un trastorno comportamental como para que haya una pérdida de identidad. ¿Bien? Y volviendo a las soluciones, Paula, entonces tú estableces, y bueno, la verdad es que yo opino exactamente lo mismo, que para casos de depresión simple hay que observar entonces el evento, ¿cierto? El evento primario que provocó esta depresión y solucionarlo de manera práctica. O sea, si está el niño presentando síntomas de depresión, hay que investigar qué es lo que le está sucediendo, por ejemplo, y si se establece no sé, que está viviendo una situación violenta, por ejemplo, en el colegio, Es que, hay que claro, es que solucionarlo de manera práctica, digamos, ¿no? claro, si es el niño, Claudio, siempre, a ver, tenemos que distinguir edades Bueno, de niños. hablemos de adolescentes, no hablemos de niños. Pero entiendo Perfecto, ya, sí, porque si un con los niños nos adolescente. metemos, sí, con los niños nos metemos en otro espacio porque los niños tenemos los niños de la primera infancia, que es desde que nacen hasta los 3 años, y después tenemos los niños de la segunda infancia hasta 7 años, de 3, 4 hasta 7 años, 8 años. Yo me refería a adolescentes, por ejemplo, adolescentes viendo bullying o, por ejemplo, que lo empezamos a notar con desinterés, llegan a la casa, no pescan, más allá de lo habitual, digamos, o lo que... Si tenemos, claro, si tenemos un adolescente que está viviendo bullying, lo primero que tenemos que hacer como padres es hacernos cargo de aquello, o sea, tomar medidas, ¿bien? A eso me refiero con soluciones prácticas, ¿no? O sea, o sacarlo del colegio, o ir a hablar al colegio, o sacar al niño del colegio punto. y cambiarlo de colegio, Okay. ¿te fijas o no? O simplemente tomar las medidas que corresponden con el bullying. Ya el bullying escolar tiene varias medidas, tiene varios pasos, por lo tanto, hacerse cargo, tomar la responsabilidad de lo que está sucediendo. Porque es muy simple, por ejemplo, decir, no, es que ¿sabes qué? Nadie me quiere. Y por eso estoy depresiva. ¿Bien? Pero hemos trabajado en eso, lo hemos observado, hemos tomado la medida sobre eso. Nos hemos cuestionado qué es lo que sucede. Además, los seres humanos somos muy complejos y tendemos también a ser muy absolutistas. El que nadie te quiera, yo me pregunto, ¿de verdad nadie? O sea, ¿no va a haber a alguien que por lo menos te tenga un poco de cariño, un poco de estima? ¿Bien? Entonces, comenzar a observar estos absolutismos, comenzar a observar las soluciones desde nuestro propio comportamiento en adelante, desde lo que me hace bien a lo que me hace mal. Y en definitiva, si me hace mal, un ejemplo, tomar café todos los días, ¿por qué sigo tomando café? O sea, hay que hacer un cambio. ¿Bien? Sí, suena súper lógico, solo que cuando vivimos una depresión se hace complejo poder llegar a esas conclusiones, pero Paula tiene mucha razón. Por eso, o sea, tenemos que hacer un cambio y tenemos que plantear soluciones y punto. Si me está complicando el trabajo, bueno, tendré que encontrar otro trabajo y mientras encuentro tendré que vivirlo y punto. O sea, no podemos poner más drama a una situación dramática. Pero más que vivirlo, así como por ejemplo, ok, estoy en un trabajo que no me gusta, perfecto, si me doy cuenta, puedo hacer un cambio, puedo hacer un giro, ¿bien? Un giro de a poco, porque cuando está la persona depresiva no se va a dar cuenta y le va a costar muchísimo, ¿bien? Entonces hay que hacer giros lentamente. Uno de ellos podría ser, ok, ya tomé conciencia de que el trabajo en el que estoy actualmente no me gusta, por lo tanto, lo primero que puedo hacer es comenzar a buscar otro que tenga mejores condiciones laborales. Como por ejemplo, ¿ya? Si no me gusta mi ambiente laboral, perfecto, ya sé cuáles son las células tóxicas que andan ahí dando vuelta a mi alrededor, que hacen además que mi estado anímico baje, perfecto, puedo comenzar por ejemplo, a compartir con un grupo de personas diferentes, ¿bien? A estar con personas distintas, o simplemente tomar la distancia.
y no sé, en tu hora de colación, en vez de estar con la persona que no sé, que te desagrada, que de verdad hace que tu día sea paupérrimo en el trabajo, ok, tómate una pausa, sal a caminar, cómete el sándwich o cómete tu colación en una placita, te fijas. Es tan importante lo que estaba diciendo Paula, porque en definitiva entonces podemos plantearnos soluciones que son bastante simples. Ahora, Por ahí decía que estoy silenciada, ¿me escucho, no? ¿El resto me ahora sí, escucha? sí, sí, fue un momento donde al parecer recibiste una llamada y se te silenció Sí, automáticamente. claro, es una llamada telefónica. Sí. Tenía que meterme a las 8 en una clase. ¿De qué? Entonces, por ejemplo, Evelyn, por ahí tienes el micrófono prendido, ¿ya? Entonces, comprender y entender que, por ejemplo, si yo estoy observando que algo me hace mal, definitivamente podemos hacer un cambio de patrón, comenzar a generar un cambio, Claudio. Eso es hacerse cargo, eso es parte de la madurez, es parte de la adultez, es algo que todos deberíamos tener súper en claro. Pero insisto, de repente hay ambientes que pareciera que no son los más propicios o pareciera que nos complican la vida, porque puede sonar bastante simple en el trabajo, pero ¿qué pasa cuando es la propia familia la que es agente de presión para la otra persona? Lo que pasa es que ahí, Claudia, hay que trabajar con el entorno y con el grupo familiar. O sea, siento que cuando hay un síntoma, cuando hay una persona, bien, en la familia que está mostrando un síntoma, ese síntoma no solamente viene a reflejarle algo a la persona, sino que le refleja además al entorno, A a todos los todos. involucrados, obvio, claro. Exactamente, bien. O sea, cuando hay un niño, no niño, cuando hay un adolescente que está deprimido, ya que lo está pasando mal en el entorno familiar, bien, porque por ejemplo, el papá es demasiado violento, ya, porque la mamá no lo considera, bien, hay que comenzar a hacer los cambios con los padres, bien, ¿ok? Entonces es comenzar a hacerse cargo. También tenemos soluciones que son mucho más prácticas, como la meditación, el deporte, el comenzar a observar películas o series que nos hagan reír, que nos mantengan en un estado anímico mucho más alto, bien, ponerte ropa de color, no ropa negra, tomar más sol, ¿ok? Hay soluciones que son bien prácticas, que son conocidas yo creo que por el 90% de la población. Bien, Claro, y que no afectan en ninguna relación con el otro. Es algo que tú puedes hacer solito, sin pedirle permiso a nadie, simplemente haces ese tipo de actividad, tomas ese tipo de medidas y vas a sentir una gran solución. claro, pero si queremos hacernos cargo realmente de la depresión, observemos el evento anterior, lo que nos llevó a estar depresivos, no la depresión en sí, ¿ya? Y eso Porque lo solucionarlo de manera práctica, ¿no? Y eso, comenzar a darle una solución, ¿bien? Ahora, la solución práctica no va a surgir de un rato para otro, ¿ya? Uh-huh. La solución surge a través de conversaciones terapéuticas en donde el propio consultante se va dando cuenta que tiene las herramientas para salir de aquello, ¿ok? Y eso es muy importante, porque a menos que, como insisto, tiene que haber un observador para que la molécula cambie, ¿ok? Entonces, si no puedes ir al terapeuta, si no puedes recibir ayuda de una persona como nosotros o otras personas que sean psicoterapeutas, bien, comenzar con cosas pequeñas. La autoobservación, Claudio, todo el tiempo, bien. ¿Qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? ¿Qué me aporta y qué no me aporta en la vida? ¿Ok? Porque he tratado, por ejemplo, parejas que tienen conflictos de pareja, en donde una de las personas puede estar sumamente depresiva justamente por lo mismo. Pero si yo como persona no quiero tomar la medida de salir de aquello y me es mucho más cómodo, bien, estar en la posición de víctima, bueno, ahí también es más complejo. Bien, entonces por Sí, eso también tiene que muchas estar veces la pasa. actitud de querer sanar. Qué importante lo último que estás diciendo, porque, bueno, reiterar, la depresión es
un cuadro, ¿cierto? Es un cuadro que es absolutamente sanable, que hay un montón de medidas que cada uno puede hacer desde casa de forma gratuita para poder ir saliendo de este estado que así como comenzó, también puede terminar, ¿ok? Eso es súper importante. Lo otro, que hay que plantear entonces estrategias. Si evidentemente las cosas no están resultando en la vereda o hacia la dirección que a mí me gustaría que mi vida tenga, entonces hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar el foco, hay que hacer las cosas de manera distinta. Cuando los problemas son en el entorno de la casa, bueno, hay que poner los límites necesarios. Y ¿saben qué, chicas y chicos? A mí me parece que hay que plantear un tema y aceptar que de repente hay cosas que no tienen solución. Hay cosas que de verdad no tienen solución, o por lo menos la solución no está en mí. Hay que también saber cuándo es el minuto de rendirse. A mí me ha tocado tantos pacientes muchas veces con conflictos depresivos, con depresiones que tienen que ver, o por lo menos ellos lo establecen, que tienen que ver con que es que mi hijo es así, es que hace esto, es que anda loco o loca por la vida, es que mi marido es enojón. Pero si seguimos en esa tónica, poniéndole el foco únicamente a eso, yo me imagino que si continúa esa mujer, por ejemplo, con ese marido que es tan agresivo, que es tan pesado, que es tan idiota, algo de bueno tendrá ese caballero, me imagino, como para que esa señora siga ahí con depresión o no depresión. O sea, hay que saber... Disculpa, te puedo dar un ejemplo, Claudio, muy Por bonito supuesto. de estudiar. Tuve una paciente que llegó directamente porque quería que el marido fuera diferente. Sí, se pasa mucho. ¿Ya? Pero es muy difícil enfocarse en que el otro cambie, porque tú no puedes hacer el cambio por esa persona, ¿ya? Pero la pregunta madura sería, ¿en qué puedes cambiar tú para que cambie esta relación? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no, es que, ¿cómo te ve él, por ejemplo? No, es que él me ve enojona, es que él tal vez me ve malhumorada, o tal vez me ve que no soy romántica, me ve como una persona poco amable, etc. ¿Bien? ¿Ok? ¿Qué puedes cambiar tú como persona, bien, para aportar a esa relación? ¿Ok? Ah, no, es que sí, ¿sabes qué? Yo tal vez en las mañanas me podría levantar con un mejor ánimo y tal vez podría preguntarle cómo está. Ok, ¿cómo crees tú que te vería la otra persona cuando tú haces ese cambio? No, me vería diferente porque va a saber que yo me estoy levantando de mejor ánimo. Bien, nosotros podemos hacer el cambio. ¿Ok? Nosotros no podemos pretender cambiar al otro, eso es muy poco maduro. ¿Ya? Eso... Aparte que es una mentira, si no podemos. Más allá de eso, es No se inmadurez puede. emocional. Bien, es una inmadurez emocional. Entonces, comenzar a generar pequeños cambios, ¿ok? Entonces, si estamos en un conflicto de pareja, que también se viene por ahí relaciones tóxicas, creo que vamos a dar una charla, bien, si estamos en un conflicto de pareja, pero yo pretendo cambiar al otro, pero yo no me hago cargo de aquello, bien, es bien complejo. Ahora, insisto, no estoy hablando, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, ¿ok? Yo quiero sacar los conceptos muy traumáticos de esta depresión simple, Claudio, porque se puede Sí, confundir. Y lo he dicho ya 2 veces en las charlas, ¿bien? No estoy hablando de una violencia intrafamiliar, estoy hablando de una relación de pareja que por desgaste finalmente están mal, ¿bien? ¿Ok? Se pueden generar cambios, porque esas relaciones de pareja que por desgaste están mal, llevan muchas veces a muchas personas por depresión, pero las soluciones están, se pueden generar, ¿ok? Y por eso hay que enfocarse en lo anterior que a uno le lleva a la depresión, porque tal vez me llevó a la depresión el hecho que yo sintiera de que el otro no me ama, por ejemplo. por ejemplo, ¿bien? Y quizás no le ha Entonces, preguntado al otro si lo ama o no la ama. O de qué forma la ama. O de qué manera expresa el otro el amor. Uf, ahí hay tremendo tema. ¿de qué forma yo me siento amada? ¿Te fijas? Entonces Sí. hay que buscar las soluciones. Me gustaría ver en estos minutitos que nos quedan si hay alguien que ha pasado por un estado depresivo o que esté pasando por un estado depresivo y que quiera preguntarnos algo, Claudio. Sería
Bonito Eso, todo el por favor, micrófono abierto. Beni, quiere participar, cuéntame. Tienes que desmutear tu micrófono, Beni. Ya. Ahora sí, Hola, ¿cómo estás? mira, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que ustedes dicen que uno siempre sabe cuando está en un estado depresivo. Y a mí me pasó que a los 30 y algo, me empecé a sentir súper mal, me faltaba el aire, me mareaba, un montón de cosas extrañas. Entonces, alguien me dijo por ahí, uy, sabéis que a lo mejor es una menopausia prematura. Dije, bueno, voy a ir al ginecólogo. Voy al ginecólogo, me hicieron todos los exámenes habidos y por haber. Y el ginecólogo, antes que yo saliera a la consulta, me dijo, mira, Beni, yo te voy a dar un diagnóstico, pero vamos a esperarlo igual los resultados. Me dijo, tú no tienes nada que ver con la parte hormonal. Tú lo que tienes es una depresión. Dije, ¿qué es eso? No tengo idea de lo que es una depresión. Entonces me dice, esperemos los resultados. Después que me dieron los resultados, él mismo me llamó, porque yo le mandé en ese tiempo por fax todos los resultados que me pidió, y él me llamó de vuelta y me dice, ¿viste? No tienes nada hormonal. Tú tienes que ir urgente a un psiquiatra. Dije, pero ¿cómo un psiquiatra, doctor? Le dije, por lo menos mándeme a un psicólogo, no sé. Me dijo, no. A ti no te Pasa, sirve. Beni, que lo que tú estás relatando, disculpa por interrumpirte, pasa, Beni, que lo que tú estás relatando es lo siguiente. Yo comencé diciendo que la depresión tiene síntomas psicológicos y físicos, ¿ya? No todo el mundo los toma en consideración, pero por ejemplo, muchas veces, tal como tú lo decías, tenía cansancio, bien, me sentía con dolores, ¿ok? Hay muchos dolores Mucho que están sueño. asociados, muchos sueños, hay muchas cosas que están asociadas a la depresión. Hoy en día la gente tiene más conciencia de aquello. Antes, evidentemente no, era mucho más difícil. ¿Bien? ¿Ok? Lo importante sería, por ejemplo, saber venir, porque asociarlo, me estabas diciendo que tenías 30 años, asociarlo como a una menopausia prematura, eh, me suena a mí más, bueno, no sé, yo sé que el diagnóstico fue distinto, pero a mí ya me suena complejo, ¿te fijas? Entonces tal vez Beni, por ejemplo, enfocarse en ese periodo, en qué sucedió antes de que aparecieran esos síntomas físicos. Eso yo lo supe en una terapia que hice hace, no sé, 5 meses atrás con Claudio. Lo vine a saber recién, yo ahora tengo 63 años. Y cuando en esa época yo estuve en manos como de 5 psiquiatras, psicólogos, terapeutas y todo, nadie me tocó el tema de que yo quedé sin mamá a los 11 años. Y nunca supe lo que era un duelo, porque me quedé solamente con mi papá y mi hermano, que era 6 años menor que yo, que tampoco tuve idea y que hasta el día de hoy tiene una depresión porque tampoco vivió Y cuéntame, ¿pasó algo en relación, por ejemplo, a alguna pérdida, aunque sea chiquitita, antes de que aparecieran esos dolores? ¿Pérdida? Pérdida, mira, puede ser hasta lo más ínfimo, mira lo que te voy a decir, desde que se te perdió una cadena que tú amabas, ¿bien? Hasta una pérdida que te recordara la pérdida de tu madre. ¿Ocurrió algo en relación a una pérdida? O sea, fue algo bastante mayor que una pérdida de una pérdida. Yo me casé y tuve un matrimonio bastante, ¿cómo se dice? Tóxico. Entonces yo me tuve que separar porque tenía que proteger a mi hijo, que eran ya 2. Entonces, pero a mí tampoco nadie me dijo, oye, ¿sabéis que te va a dar depresión o tenéis depresión? No, Lo que o sea, pasa que eso, mira, piensa, mira esto.
Cuando falleció tu mamá, así uno está, como en un empate hormonal, ¿ya? Cuando fallece tu mamá, lo primero que pasa es que hay este desbalance. Hay algo que es mucho más grande que una masa conflictual que pesa, ¿bien? Luego pasan distintos eventos y esto se puede ir emparejando de nuevo, pero de nuevo viene otra pérdida, ¿bien? Y se hace nuevamente una báscula hormonal que se llama, ¿ok? Y tal como tú lo dijiste, me tengo que separar porque tengo que sacar a mis hijos de este espacio, ¿bien? Entonces tú estabas en una respuesta de ataque, ¿bien? De ataque y de huida, que es muy natural en los seres humanos, que aparece con el miedo, ¿ok? Y cuando hay algo, además, que nos representa la muerte, ¿bien? En que puede pasar cualquier cosa en este espacio tóxico que no sabemos, ¿bien? Que puede generar un espacio de muerte. Ya el divorcio en sí es un duelo, ¿ya? Y hay Eso ya es algo una directamente, pérdida. eso ya es una pérdida, entonces eso ya te generó un recuerdo y la masa conflictual que tú tenías, que pudo haber estado así cuando niña, cambió y subió inmediatamente. Por lo tanto, aparecen estos síntomas de depresión, que además por lo que tú me estabas contando, que tenías sueño, que estabas con cansancio, bien, representan mucho también a la respuesta que sucede luego de tener que actuar de manera rápida, por así decirlo, ya, porque a lo mejor no fue en mes ni en días, sino que a lo mejor esto de salir de la relación tóxica pasó un tiempo, ¿ok? Pero el tener que salir de eso huyendo, ¿ok? Que es lo que uno hace, estoy hablando a nivel Simbólico. a nivel del encéfalo, ya estoy hablando de la reacción primate básica que tenemos los seres humanos de la respuesta huida o ataque, ¿ya? Y en este caso huye, ¿bien? Entonces la respuesta natural del cuerpo, y estoy hablando de la respuesta natural del cuerpo, es que comienza una fase de cansancio, de agotamiento, de sueño, ¿bien? Que cuando se pasa un poquito más de madre, ya eso significa que comienza a prolongarse en el tiempo, obviamente vamos a estar en un estado depresivo. No sé si te respondo un poco, Beni, lo que tú nos contabas. Sí, sí, sí. Lo que yo no me he podido dar respuesta es que de eso ya ha pasado tantos años, o sea, 50 años, digamos, que falleció mi mamá, bueno, después me separé, después murió mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo volví, bueno, en ese tiempo como tenía 30 y tantos años y me diagnosticaron una depresión severa, estuve empastillada hasta no sé cuánto tiempo, hasta que fui a un terapeuta y empecé un tratamiento natural, porque la verdad es que yo necesitaba estar con los pies en la tierra y no pegar en el techo, porque tenía 2 hijos. Entonces, bueno, pasó esto y después empecé a trabajar, hijos, trabajo, hasta los 50 y altos años. Y cuando yo quedé cuando empezó la pandemia, más o menos, que un poco antes, sin trabajo, yo caí de nuevo en un Ahí hoyo. tienes otra pérdida. Tienes otra pérdida importante, Beni. El quedarse sin trabajo es un duelo, es una pérdida, ¿ya? No es mira, cambiarse de casa, terminar con una pareja, el divorcio, separación, perder un trabajo, ¿bien? Todo eso involucra una pérdida, involucra un duelo. Entonces, por lo que tú me dices, duelo tras duelo, tras duelo, la masa conflictual se hace cada vez más alta y claro, ahí entras en un estado depresivo nuevamente, ¿bien? Lo importante es de a poquito ir buscando soluciones, como cosas que te hagan bien ahora que estuviste sin pega. ¿Qué te mostró el estar sin pega? Por lo que tú me decías, trabajar, hijo, trabajar, hijo, trabajar, hijo. Pucha, a lo mejor la vida también te está dando una oportunidad de reconectarte contigo misma, de saber qué es lo que te gusta, de empezar a vivir la vida, ¿ya? Ya los hijos tan grandes, ¿te De fijas? Ya soltar los a hijos los tan hijos. grandes, claro, Sí, ya me los hijos costó tan esto. grandes. Me costó un montón, pero lo empecé a hacer hace mucho tiempo. Ya de hecho me quedé sin trabajo y después ya nunca hago más porque pensé que yo era administrativa, de que se me había acabado el mundo y yo nunca más iba a poder. Y al final yo hago algo nada que ver y que nunca me imaginé que lo iba a hacer. Soy una pyme chica y trabajo independiente.
¿Y te gusta lo que haces, Beni? ¿Ah? ¿Te gusta lo que haces ahora? Sí, me gusta lo que hago. El problema Entonces, es que estoy como tan aferrada a eso que, por ejemplo, siempre las fechas que no, la gente no tiene plata, a mí me va mal, como obvio, en la parte comercial, digamos. Y yo, al suelo. O sea, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer ejercicio como hago cuando tengo ganas, no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas, nada. ¿te puedo hacer una pregunta, Beni? Dime. Bien. ¿A todo el mundo se le acaba la plata en una fecha determinada o hay personas a las que no se les acaba? No, sí, hay personas que, o sea, siempre hay alguien que tiene plata en otra fecha que no sea la del común de la gente. Pero lamentablemente... Mira, escúchame una cosa, mira lo que te estoy preguntando. Observa un nicho diferente de personas que puedan comprar tu producto, que tengan dinero. ¿Por qué tu vida va a tener que depender de aquellas personas que no tienen en fechas determinadas? Buena pregunta. Vamos a darle espacio a cualquier otra pregunta, cualquier otra persona que quiera exponer su caso, contarnos qué les pareció, sino para ya irnos despidiendo. ¿Alguien por ahí? ¿Chan, chan? Ok. Entonces les vamos a agradecer junto a... Relaciones tóxicas, para que lo puedas, porfa... agendar prontamente, lo vamos a ir agendando. Me encanta. Perfecto. Porque además de eso, he dado muchos cursos que son... ¿Te muteaste? Ahora sí, ahora te volvemos a escuchar. Sí. Se viene una masterclass de relaciones tóxicas, porque además de eso, he generado varios cursos que son cortitos, de 2 fines de semana, bien, en donde trabajamos en las relaciones tóxicas, se habla acerca de ello, de cómo en realidad se entra a este tipo de relaciones, cuáles son los nexos con las parejas que son nuestros dobles, por ejemplo, que nacen en el mismo mes, qué pasa con eso. Mira, aquellos que tienen historias parecidas a las nuestras, tengo un montón que enseñar acerca de aquello. Por lo tanto, invitar a la gente a una masterclass para que después puedan tomar también estos cursos que hacemos, que son o de un día completo, o de un día viernes en la tarde, por ejemplo, hasta, no sé, desde a veces empezamos 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, invitar a la gente a que también se una a estos pequeños cursos, porque además sirven para poder tener una mirada diferente, para poder hacer cambios, ¿te fijas? Eso. No, y todos los que son terapeutas también les sirve como una nueva herramienta. Comentarles también que quienes quieran estudiar biodescodificación con nosotros están cordialmente invitados. Vamos a estar ya haciendo nuestra 5ª generación de terapeutas en biodescodificación. Vamos a partir nuevamente un ciclo en enero. Vamos a estar prontamente ahí publicitándolo, así que quien quiera aprender estas maravillas de técnicas y ampliar sus horizontes como terapeuta también, no es necesario que no sean terapeutas, también pueden tomarlo a modo de crecimiento personal. Hay gente que lo toma primero para hacer un cambio personal, eso. Justamente, es una muy, muy linda experiencia de volver a aprender algo nuevo. Es tan importante de repente volver a aprender algo nuevo, es tan bonito. Y quienes quieran, a través de las redes sociales también nos pueden ir comentando qué otros temas quieren que vayamos hablando. Hoy día, a modo de resumen, entonces hablamos de la depresión, de cómo es un cuadro que comienza en un minuto, que debe entonces determinar, es simplemente un ciclo, que termina tomando determinaciones, que termina teniendo la actitud, que termina entonces encontrando soluciones a aquello que nos provocó la depresión. Siempre hay un evento, bien lo dijo Paula, siempre hay un evento inicial de la depresión.
siempre hay que puede ser muy pequeño, que puede quizás haber pasado inadvertido. Es importante encontrar ese punto de inflexión que nos provoca después ese nivel de desinterés, de desánimo. Y cuando lo encontramos, darle una solución práctica, generar los cambios que tenemos que generar, tomar determinaciones que nos amplíen. ¿Se han dado cuenta cuántas determinaciones tomamos en la vida que nos restringen? Estamos muy acostumbrados a tomar determinaciones que nos restringen, que cada vez nos van restringiendo nuestro mundo social, cada vez nos van yendo a una área, únicamente a esa área, y hasta el final de nuestros tiempos no tiene por qué ser así. Los invito a todas y a todas a tomar determinaciones en su vida que los amplíen, que los llenen de nuevas experiencias, de nuevas sensaciones, de volver a probar el mundo. Hay tantas lindas cosas por hacer. Vuelvan a pololear, vuelvan a enamorarse, vuelvan a ver una puesta de sol, escuchen la canción que los hacía vibrar cuando estaban adolescentes, vivan. ¿Ya? Siempre cualquier enfermedad nos muestra una nueva oportunidad de comenzar a vivir de nuevo, Claudio, y eso es bien importante. ¿Okay? Claro, decir también que por algo la depresión se llama depresión, se han dado cuenta que es un nombre bien particular, depresión, o sea, viene desde lo que nos hizo sentirnos presionados. Ojo ahí, se los dejo como datito. Tiene que ver entonces con algo que nos haya dejado esta sensación de estar presionados en la vida. Y cuando nos sentimos presionados, entonces hay que tomar una determinación de escape, de huida, de solución a eso que nos está presionando. Un abrazo grande a todas y a todos. Agradecimientos eternos, Paula, nuevamente por acompañarme en esta masterclass. Síganme en las redes sociales, Descodificación Paula en Instagram. Oh, muchas gracias. No, de nada, cuídense, chao. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Gracias, gracias.